Saludos, mi nombre es Andrea Cruz. Este es mi proyecto final, Laboratorio de Mensura, con la profesora Evi de la Rosa en la clase INSI 4001 de la sección 026. El contenido de este proyecto es la introducción, materiales e instrumentos, procedimiento de campo, conceptos matemáticos, resultados tabulados, experiencia aprendida y la libreta de campo. La agrimensura es el arte y la técnica de medir las superficies de los terrenos y levantar los planos correspondientes. Esta es considerada como la rama de la topografía, la cual estudia el conjunto de principios y procedimientos que tienen como objetivo la representación gráfica de la superficie de la Tierra. Durante este informe estaré hablando de cómo podemos fabricar un instrumento casero para realizar mediciones de distancia y ángulos horizontales. También se presentará el procedimiento de campo y los cálculos a seguir para poder obtener los largos, azimutos y ajustes pertinentes de un triángulo. Los materiales que utilicé para fabricar el odómetro casero fueron un tubito de metal de antena, tuerca, tornillo y una tapa de un dron de pintura. Para el teodolito casero y la plomada utilicé un trípode de cámara, hilo de tejer, cartón, un tubo de cartón de papel toalla, transportadores, tornillos y un palillo de pincho. En este próximo video estarán observando cómo hice las medidas de distancias horizontales con mi paso calibrado, con un odómetro casero y una cinta métrica. También cómo medí los ángulos internos de un polígono con un teodolito casero y cómo medí con una brújula. En este slide podemos observar el polígono que construí y las mediciones de los ángulos internos con la aplicación del celular. Mediciones de distancias horizontales. Mi paso calibrado, lo que hice fue que en 10 metros di 16 pasos, en esos 10 metros le divido los 16 pasos, lo cual me dio .625 metros, y ese es mi paso calibrado. Para el cálculo de las distancias horizontales, por la calibración del paso, serían los pasos recorridos por la calibración del paso. Pues, de la estación A a B, mi paso fueron 13 y eso se lo multiplico a mi paso calibrado, lo cual me dio una distancia de 8.13 metros. Y así sucesivamente con las próximas dos estaciones. Y el cálculo de distancia horizontal con odómetro son las vueltas por la medida del odómetro. La medida del odómetro son .991 metros y eso se lo multiplicamos a las vueltas que dio en cada tramo. En el primer tramo fueron 9 vueltas, eso se lo multiplicamos al .991, lo que me dio a una distancia de 8.92 metros. Y así sucesivamente se hacen con las próximas dos estaciones. Medición de ángulo interno. La ecuación de ángulo interno es n-2 por 180. Los ángulos que yo medí fueron de 99 grados, 50 grados y 31 grados. Eso lo igualamos a 3 menos 2 por 180 y la ecuación se igualó a 180. Y para el error se restó el 180 menos el 180 dividido entre 3 y nos dio a error 0. Aquí podemos observar las fotos de los azimutos de la aplicación del celular y de una brújula. Azimutos preliminares. Se utilizó la aplicación del teléfono para medir el azimuto preliminar, que fue 34 grados noreste. Ese sería nuestro azimuto AC. A eso se le suma el 180 grados
y el resultado sería el azimuto AB. Luego a ese resultado se le suma el ángulo A y el resultado sería nuestro azimuto BA, y así sucesivamente con los próximos azimutos. Cálculos del departure y latitud. Para el departure sería el largo por el seno del ángulo y el latitud sería el largo por el coseno del ángulo, como lo muestro a continuación. Cálculos de misclosure departure y latitud, error de cierre y precisión. Para el misclosure departure sería la sumatoria de los departures. Para el misclosure latitude serían las sumatorias de los latitudes. Para el error de cierre lineal sería los misclosure y los misdeparture elevado a la 2 y a eso se le sacaría la raíz cuadrada. Y para la precisión sería el error de cierre lineal dividido entre la sumatoria de distancias horizontales. Cálculo de departure y latitude correction. Para el departure correction sería el opuesto del misclosure de departure dividido entre la sumatoria de distancias horizontales por la distancia horizontal. Por ejemplo, el opuesto de 0.84 dividido entre 22.68 por la distancia horizontal que fueron 8.20 metros nos daría un total de menos 0.304 metros. Y así sucesivamente serían con los demás departure correction. Para el latitude correction sería el opuesto del misclosure de latitud dividido entre la sumatoria de distancias horizontales por la distancia horizontal. Por ejemplo, sería el opuesto de menos 3.90 dividido entre 22.68 por la distancia horizontal que fue de 8.20 metros, que nos daría un total de 1.410 metros. Y así sucesivamente serían con los próximos dos latitude corrections. Cálculo de balance departure y latitud. Para el balance departure sería el departure más el departure correction. Por ejemplo, menos 4.59 fue nuestro departure, menos 0.304 que fue nuestro departure correction, para un total de menos 4.894 metros. Y así sucesivamente serían con los próximos balance departure. Para el balance latitude sería el latitude correction más el latitud. Sería menos 6.80 más 1.410 metros, que nos daría a menos 5.39 metros. En este slide podremos ver los resultados tabulados y distribuidos. Cálculos de azimuto y largos de línea ajustados. Para el azimuto ajustado sería la tangente inversa por el balance latitud dividido entre el balance departure más el ángulo del cuadrante. Y para el cálculo del largo ajustado sería el balance departure a la 2 más el balance latitud a la 2 y a eso le sacaríamos la raíz cuadrada. Asumiendo las coordenadas de una estación de control igual a 100 metros en X y 100 metros en Y. Para este método en la X sería XA más el balance departure y en la Y YA más el balance departure. Para el cálculo de áreas por el método de coordenadas sería multiplicación cruzada en X y en Y. En X nos dio un total de 28.113.54.19.2 y en Y nos dio 28.070.64.14.1. Luego esos dos resultados los restamos y los dividimos entre 2 para un total de 21.4502.55 metros a la 2. Para el cálculo del área de distancias de doble meridiano sería el DMD más el balance departure más el balance departure. Su producto sería el DMD por el balance latitude. Y el cálculo de área de dobles paralelos sería el DPD más el balance latitude más el balance latitude y su producto sería el DPD por el balance departure. En esta tabla podemos ver los datos tabulados y su respectiva área. En esta otra tabla podemos ver los tres métodos utilizados, que fueron el de coordenada, el de doble meridiano y doble paralelo, y las tres áreas de ellos que fueron las mismas. Y esta fue mi libreta de campo para el proyecto final de mensura.
Mi experiencia aprendida durante la realización del proyecto fue muy buena ya que pude confeccionar los instrumentos con mi abuelo, me lo disfruté un montón. También me gustó usar los prototipos, ya que al principio pensé que no iban a salir las medidas, pero a lo largo del trayecto del proyecto pues se pudo hacer. Y pues en un futuro quisiera, ¿verdad?, ejercer la profesión como una agrimensora. Muchas gracias.